Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos del otro lado de estas pantallas que, bueno, donde quiera que nos estén viendo, escuchando, leyendo y demás? De verdad es que es un gustazo retomar estas actividades después de varias circunstancias, pero ya andamos por acá. Doctora, un gustazo, ¿cómo está? Muy contenta de justo reincorporarnos a nuestras charlas después de un periodo de eh, una breve pausa. Contenta de compartir con ustedes dos el día de hoy y contenta de saber que nos escuchan en algún lugar, en algún momento y que esperemos que sea de su agrado. Para quienes no nos siguen y esta es la primera vez que están con nosotros, soy la doctora, perdón, soy Zaida Rodríguez, ya me estoy poniendo doctora, ándale pues, ojalá. Zaida Rodríguez y me acompaña la doctora Maribel Sandoval, ella sí es doctora, es psicoterapeuta. Y bueno, pues la verdad es que este es un programa pensado para todos nosotros, para todas las personas que gustan, buscan que crecer en general. Hablo física, mental pues con las personas con las que vivimos todos los días, con las que compartimos y demás. Entonces, por eso está pensado este programa que se hace llamar Mi Psique y Yo. Así que por favor, si ustedes gustan, pues esto es para todos ustedes, de verdad. Y aquí abajito ponemos todas las vías de comunicación para que si en dado caso no nos pueden ver por YouTube o por Facebook o etc. También nos pueden escuchar por Spotify, por iTunes, Anchor, etc. Y pues bueno, o sea, estamos también por Twitch y por todas las plataformas habidas y por haber por este momento. Entonces, de verdad, los invitamos. El día de hoy vamos a tratar un tema que creo que es muy importante y más en situaciones en las que vivimos hoy en día, y digo hoy en día porque de verdad, creo que la Ciudad de México, la gente en el mundo en general, digo Ciudad de México porque es aquí donde, bueno, uno radica, ¿verdad? Pero creo yo que por todos lados la gente está muy diferente. Estaba buscando algún tipo de palabra o sinónimo, adjetivo y demás, pero yo creo que es diferente. ¿Diferente en qué sentido? No sabemos ya de plano a veces ni por dónde, ni por a dónde, ni por qué onda. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué sucede con nuestra ansiedad, con las emociones con nuestros hijos, con tratar a nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestro papá, con nuestra mamá, con los abuelitos, con el novio, con etc.? Entonces, el día de hoy, doctora Maribel, por favor, díganos qué tema vamos a hablar y con Mira, quién vamos a hablar. con tan amplia antesala, creo que sobra decir que algo que al ser humano le ocupa y al mismo tiempo le huye de él es algo que ya mencionaste y tiene que ver con las emociones. Desde que nacemos, las emociones nos acompañan y hoy, además de compartir este tema, también les quiero compartir la presencia de Dalia. Dalia, te la presento a ti, se las presento a quienes nos escuchen. A Dalia tengo el gusto de conocerla a través de mi formación. Ambas nos formamos juntas en terminar de concluir los estudios de maestría y de doctorado, ambas especialidades en el enfoque gestal y el enfoque humanista. Entonces ella me acompaña desde esa formación, pero además déjenme agregarles que ella como segunda profesión, labor de servicio, es enfermera y pienso yo que ahorita con todo lo que nos compartía, qué mejor escenario que un lugar médico para ver todas las emociones exacerbadas, exaltadas. La asociación es difícil, a como la estoy pensando, pero como si estuviéramos en un escenario de teatro, ¿no? Porque las vemos al rojo vivo, las vemos en toda su fuerza y Ujú. seguramente ella nos platicará un poco más acerca de, o con mayor profundidad de esto que estoy diciendo. Tú comentabas, ¿no? En situaciones de pareja, con los hijos, en mi trabajo, con mi propio ser, la emoción es algo que todo el tiempo está ahí latente.
a veces se enaltece más y a veces no está tan presente, pero todo el tiempo estamos transitando en distintas emociones. Bueno, les presento a Dalia y pues no sé si quieres comenzar ya desde ya a preguntarle algo o... Más bien, digamos que el tema de hoy, por si no ha quedado muy claro, es las emociones. Así, tan amplio. Y el día de hoy la doctora Dalia. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, noches, días a la hora que nos escuchen. Doctora, ¿cómo está? Muchísimas gracias por este espacio, de verdad. Y esta charla que de verdad lo único que busca es que compartamos y que nos comparta su conocimiento. Hola, buenas noches, Ayola, María y hola a todos. No sabía que por tantas plataformas podían estar con nosotros y eso me hace sentir muy emocionada de saber cuántas personas pueden estar escuchándonos en este momento, cuántas personas nos van a estar escuchando, cuántas personas vamos a impactar con este tema, que es algo común, que es algo que todos los vivimos como humanos, ¿no? Porque finalmente nos movemos a través de las emociones. Entonces, eso es lo que nos impulsa a tener conductas. Las emociones son las que nos llevan a lograr algo, las que nos mueven. Finalmente, de hecho, su raíz viene de ahí, ¿no? De moverse hacia. Justo lo que le iba a comentar como primera pregunta, diría la doctora Maribel. ¿Qué es una emoción? ¿Cómo diferenciarla? ¿O es lo mismo de los sentimientos? O sea, uno a veces piensa que es lo mismo y sí lo es, no lo es. Sí, tienden a confundirse, pero las emociones son más, como un poco más primitivas, es lo previo a los sentimientos. Las emociones es lo que se siente, son los cambios fisiológicos y los sentimientos ya más bien tienen que ver con los estados, como con lo que lo conectamos cognitivamente. Es el nombre que le ponemos inclusive a la emoción, ¿no? Muchas veces también se puede confundir, pero sí hay como una pequeña diferencia entre emoción, sentimiento, sensación, son parte del mismo proceso. O sea que podemos decir que estar enojado y triste sería una emoción. Ajá. Sí, sí. Y un sentimiento sería estoy alegre. No, sería una emoción. Ajá. Sí, un sentimiento tiene que ver con cómo lo conectas en tu mente, más o menos, cómo lo sientes, ¿no? ¿Dónde lo sientes? ¿Con qué experiencia lo puedes conectar? Es algo así, es que te digo que es una línea en realidad muy fina, ¿no, Mari? Para diferenciar la emoción y el sentimiento. Sí, porque además dura segundos. Uh-uh. Comencemos en esto que nos decía Dalia, a nosotros los seres humanos contamos con 5 sentidos. Esos 5 sentidos nos permiten recibir del mundo sensaciones. El que te da como frío, el que la piel se te pone chinita, el que sientes el hueco en el estómago, el que tus mejillas se ponen rojas, ¿no? Y eso tiene que ver con qué sensación estás teniendo de lo que las personas, las situaciones te generan. Y te genera una emoción. La sensación, en estas emociones que tú nos decías, regularmente ubicamos 5, aunque pueden haber más, que es la tristeza, el enojo, la alegría, el afecto, y me está faltando, creo que el enojo. A mí me lo enseñaron como Mateo. Ok. Miedo. Amor. Miedo, amor, asco, temor, miedo, amor, temor, asco. Y, a ver, entonces las juntamos. Vean cómo es como tan... En realidad es tan complejo. Ahora sí que tan grande, tan Regreso amplio. Nuevamente a lo que dijo, porque fíjense, entre miedo y temor ya estamos hablando de la emoción y esto que te intentaba explicar, Dalia, del sentimiento. Al sentimiento le podríamos colocar el tema del temor y la primitivo es el miedo, ¿no? Entonces tenemos al miedo,
el amor que Dalia nos dijo, hay quien pone a la alegría y hay quien pone al asco. Tenemos a la tristeza, tenemos al enojo y creo que ya ahora sí mencioné las 5, ¿no? Sí, ya las tenemos allí. Sí, y esas 5 además se combinan, es decir, no se presentan de manera pura, por eso es tan complejo el tema, y a todos, porque en realidad una emoción a veces no se presenta de manera pura, ¿no? No podemos estar tal vez completamente enojados, sino a lo mejor ese enojo también está sesgado con un poco de miedo o con un poco y además se van combinando y van haciéndose más complejas. Entonces es como un círculo, ¿no? En donde están las 5 principales, pero esas se van combinando como si fuera una gama de colores que se van combinando y nos dan otras tantas que son el resultado de esas y son infinitas, ¿no? No digo infinitas, pero sí son muchas. Mencionaba la doctora Maribel, perdón, la definición de miedo y temor, que bueno, pueden ser totalmente diferentes, pero juntas. ¿Qué ocurre? Aprovechemos como esas dos emociones. Yo voy por la calle y está oscuro y de pronto tengo la sensación de que alguien viene detrás de mí. Fíjate, ya estoy hablando de la sensación y siento el hueco en el estómago y la piel se me enchina. Y eso es el miedo. Pero después yo asocio que puede ser que un ladrón me esté persiguiendo y entonces que me va a robar, que me va a atacar. Si te fijas, ya empecé a conectar los pensamientos de lo que podría pasar. En ese momento ya se convirtió en temor y ya estamos hablando de un sentimiento. Pero lo que te acabo de decir pasa en instantes, ¿no? Comenzamos con la sensación de la oscuridad, del hueco en el estómago y que la piel se me pone chinita, a pasar esta sensación de eso es miedo. Y aquí estoy teniendo miedo a que una persona viene detrás de mí y esa persona tiene apariencia de ladrón y ese ladrón me va a robar o me va a atacar o me va a hacer daño. En el momento en que yo ya coloqué todos esos pensamientos, la emoción ya pasó de emoción a ser un sentimiento. Quizás con ese ejemplo el proceso queda un poquito más claro. Sí. Mi pregunta sería, dígame, doctora, por favor. Sí, es que las emociones, tienen un componente biológico y tienen un componente que nos ha permitido sobrevivir como especie. Por ejemplo, el miedo es cuidarnos de que nos vayan a hacer daño, como lo que estaba diciendo Maribel, ¿no? No es que tenga el mensaje completamente, como no me he dado cuenta completamente de la situación, pero lo que yo estoy haciendo de entrada es protegerme, porque tengo esta emoción que me está llevando a protegerme, a correr, por ejemplo, ¿no? A cuidarme. Entonces, ese componente no está en las bases como más primitivas del cerebro y desde ahí por eso a veces no es tan fácil como regularlo regularlo, porque es muy primitivo, ¿no? Y porque tiene que ver justo con nuestra manera en la que la función de la emoción y cómo nos permite o nos ha permitido sobrevivir en el medio y desde el principio de la humanidad. Una pregunta, doctora. Bueno, son 2. Con base en todo lo que nos están mencionando, me gustaría, para que quede un poquito más claro y irlo enfocando un poquito a lo que significa cada emoción, cada sentimiento, hablando también biológicamente, pero todos estos sentimientos, emociones y demás que hemos comentado, ¿son aprendidos? O sea, yo sé que obviamente si voy en la noche, voy en un lugar, siento que alguien me persigue, sé que a lo mejor me van a pasar todas estas cosas que se me vienen en la cabeza. Me va a pasar, me va a robar, etc. O sea, cosas que pues ni quiero mencionar. Pero ya tú las estás pensando porque las viste mejor en algún lugar o le pasó a alguien o ya te pasó a ti como un retrato y no quieres volverlo a pasar. Todas esas cosas se aprenden, se quedan en el cerebro y después tú las vas hilando y las tienes que
ahora sí que trabajar para que ya no te causen algún daño, si es que eso causa un daño, cómo actúa las emociones, cómo actúan dentro de nosotros biológicamente, qué causan más daño, si las negativas o las positivas. O sea, bueno, son muchas preguntas, pero mejor no me quiero adelantar. Vámonos poco a poco. Momento. Sí, por favor, a ver, por favor, díganos sobre esto. Es que el miedo el miedo es la base de la ansiedad. ¿Por qué? Porque el miedo de manera primitiva nos permitía defendernos de una situación real, de un peligro real, o nos permite defendernos de un peligro real, estar alerta ante un peligro real. Sin embargo, cuando este peligro ya no existe, nosotros desencadenamos todo el proceso que desencadenamos con el miedo, o sea, este asunto de huir, cuando ya no existe un peligro real, cuando ese peligro ya lo tenemos, como estás diciendo, Sai, porque ya me pasó algo, porque sé que estoy en un lugar inseguro, porque sé que estoy en riesgo de que pueda, no sé, Sí, o pueda sea, mi sufrir vida, mi integridad, mi vida. etc. Sí, exacto, pero ese peligro en realidad no está ahí. En realidad no hay nada ahí todavía. O sea, todo te lo estás pensando tú, ¿sí? Y entonces, cuando ya no está el peligro real y se desencadena toda como la cadena del miedo, entonces ya podemos hablar que eso es un proceso de ansiedad. No sé si quedó muy claro. Ajá. Yo intento complementar a lo que nos va diciendo Dani. Al inicio tu pregunta fue, ¿es biológico o es aprendido? Yo diría que la sensación y la emoción no son aprendidas, porque justo lo que hacen es intentar que nosotros sobrevivamos instintivamente, todas las emociones nos van a proteger, todas. A veces viene esta parte negativa que tú mencionaste, hay quien lo maneja como disfuncional, o el mal estado de la emoción, o la parte desagradable de la emoción. Creo que cuando entra en una fase de sentimiento, ya podríamos hablar de que es aprendido porque hay una historia, ¿no? Yo no tengo temor a un robot de la nada. Hay experiencias, sea que sean propias o no propias. Hay un lenguaje donde a lo mejor yo ahorita lo vi con mis papás que me dijeron por las zonas oscuras no pases, a tales personas aléjate, ¿no? Y eso es aprendido. Y en el momento en el que el miedo se instaura y yo lo convierto a temor, lo convierto en pánico, lo convierto en terror, ya estoy hablando de un sentimiento y ya estaría hablando de algo aprendido. Esto que te decía Dalia hace un ratito, la emoción tiene ese bonito abanico de ser desde algo biológico a ser algo aprendido, porque llegamos al proceso de la emoción y pasa por un rol biológico, por una situación psíquica y al final social, porque nosotros no sentimos las cosas en función de solo yo. Aun cuando esté en mi casa y tengo un recuerdo y me alegre, me sonroje, sienta temblor o tenga temblor, lo estoy pensando, lo estoy recordando en función de alguien o de algo. Siempre mi emoción va a ser con relación a la relación que establecí contigo, a la relación que establecí en un trabajo, con una situación de trabajo, o ante un recuerdo o ante un ideal. Y por lo tanto, por eso tiene este abanico de ser biológico, de ser aprendido y de ser social. Uh-huh. Creo que con eso justo ampliamos. Ahora, no solo hiciste una pregunta, después lanzaste como otra, de la cual en este momento no la tengo tan precisa o no la recuerdo. No sé si quieres recordárnosla. No te escuchamos. Perdón, se hila un poco con la parte de la ansiedad que ustedes mencionan y quiero enfocarme un poquito en la ansiedad porque es algo que muchos estamos padeciendo hoy en día. ¿En qué momento, y va con la pregunta que hice hace ratito, en qué momento un sentimiento o una emoción te puede llegar a perjudicar o beneficiar?
Ese sería una. Y dos, te puedes tú quedar estacionado a lo mejor en una emoción. O sea, que no salgas, por ejemplo, de la tristeza, del enojo, de la amargura, no sé si eso esté dentro de, o es una subdivisión, del coraje, de la rabia, de todas esas emociones o sentimientos y lo digo así porque obviamente, como ustedes lo acaban de mencionar, va una junto pegada con la otra. Lo digo, me quiero enfocar sobre todo en estas, ¿por qué? Porque siento que en estos momentos de pandemia, de todo lo que estamos viviendo, hay mucha frustración, hay mucho enojo, hay mucho coraje, hay mucha envidia, hay muchísima tristeza, amargura, coraje, o sea, tantas cosas negativas que yo, por ejemplo, lo veo, no salgo mucho, o sea, ahorita todo lo estoy haciendo de manera digital como muchos, pero cuando sales lo ves, lo percibes, en la calle hay más accidentes, está la gente más como que más receptiva, lo ves en las noticias, o sea, no sé si es mi percepción o donde yo vivo, ¿va? O la colonia por donde vivo, pero creo que a lo mejor lo he visto en general, o sea, vemos noticias, vemos a nivel mundial y creo que es algo que se está estacionando mucho en esa parte. Entonces, a mí me gustaría, digo, antes de irme un poco más allá, porque son muchas preguntas, pero ahora sí que aterrizando, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Pues es que en realidad las emociones siempre tienen una cualidad, un aspecto que nos ayuda para algo. Por ejemplo, la tristeza lo que hace es que nos recojamos en nosotros, regresemos un poco a nosotros para podernos recuperar de una pérdida. Es como el origen biológico de la tristeza. Puramente la emoción, en realidad, no tiene ninguna situación que nos cause conflicto, a menos que nos quedemos estacionados en esa emoción, que no la podemos resolver. Por ejemplo, hablando de la tristeza. Si me quedo todo el tiempo en mí, entonces no voy a poder, va a ser mucho más difícil poder salir de ella, poder irla procesando, irla acomodando, irla superando, podríamos decir, irla resolviendo y, y seguir viviendo bajo otras emociones, ¿no? Es como, no, a mí me parece que no tiene que ver que la emoción sea buena o sea mala, sino el tiempo que nos quedamos en ella, para qué la estamos utilizando, cómo nos está limitando en estos componentes sociales, relacionales. Ok. Doctora Maribel. No la escuchamos. Sumándole a lo que te dice Dania, si pensamos en lo biológico, la emoción en el momento en el que necesito protegerme de algo, porque ya nos puso en ejemplo el miedo, ya nos puso en ejemplo la tristeza, solo va a durar instantes, biológicamente hablando, porque el neurotransmisor va a reaccionar. Cuando nosotros ya le colocamos la conducta, le colocamos el pensamiento y empezamos a hablar de sentimiento, ocurre lo que ustedes dos dijeron, ¿no? Nos estancamos, ahí nos detenemos y entonces la tristeza se nos puede convertir en una depresión, la depresión en depresión severa. El miedo, nos decía, se nos convierte en ansiedad y la ansiedad la podemos convertir en ansiedad de estrés o ansiedad pánico o ansiedad paranoia. El enojo lo podemos convertir en ira y la ira la podemos convertir en resentimiento. Y entonces ya estamos hablando de esa situación estancada, donde ya no hablaríamos solamente de resolver la emoción ni de resolver el sentimiento, hablaríamos de resolver la situación que me llevó a estar resentido, a estar deprimido, a estar con una ansiedad. Cuando tú hacías referencia de en este momento estamos encerrados, yo creo que no es que las emociones aumentaron, es que ante el encierro no veo otra cosa que yo mismo. Y antes, cuando salíamos a la calle, me enojé yo, pero de pronto tengo otro estímulo y ya, o me olvido del enojo porque ya llegó otro estímulo. Ahora no tenemos eso. Entonces podemos permanecer más en la emoción
y que justo se exacerba. Pero también esto que hemos hablado en otras sesiones pero yo trabajaba y salía y no convivía tanto con mis papás o no convivía tanto con mi pareja o no convivía tanto con mis hijos porque tenían actividades, ¿no? Entonces también las relaciones se hicieron como al mismo tiempo más cercanas y más intensas, y claro que me provoca que me percate con mayor claridad de qué me está pasando, de cómo más fácilmente me desespero o me enojo, ¿no? Que tienen que ver con los eventos como más presentes que están ahorita, que tienen que ver con el estrés, con la ansiedad, con la desesperación, con la frustración. Y creo que ahí ya podríamos hablar de lo que me puede perjudicar como de la emoción, o en qué momento la emoción ya no me está contribuyendo a un posible bienestar, que es su meta principal o su función principal, como bien nos lo decía Dalia. La función es que me ayude a sobrevivir, que me ayude a reaccionar de manera instintiva. Cuando yo ya le coloco pensamientos y acciones, estamos hablando de sentimiento y justo me atasco, me quedo detenida, me quedo enfrascada porque no estoy resolviendo lo que originó el sentimiento, no el sentimiento en sí. Una persona puede recrear el mismo sentimiento o emoción al ver algo, y me refiero a un algo, no sé, un video, un comercial, bueno, así que una fotografía o en el momento que le recuerde esa parte de algo que le dañó y obviamente tiene por eso ese tipo de reacción. Sí, sí, como nos comentó Maribel, es que es una cadenita, ¿no? La parte biológica de la emoción, la parte intelectual de la emoción que tiene que ver con los recuerdos, que tiene que ver con la memoria, ¿no? Con todos los procesos del pensamiento, y la parte conductual también, y la parte social, ¿no? O sea, cómo lo pienso, lo que hago, y cómo esto que hago impacta en los demás. Entonces, sí, justo es que esto que dices, ¿no? Veo algo, escucho algo, y eso me detona la memoria de lo que me pasó, o la memoria de lo que escuché que le pasó a alguien más, porque en realidad no hay como, bueno, ahorita lo estoy sintiendo y esto me va a llevar al pensamiento y esto me va, o sea, es un continuo, todo está pasando, parece, en cuestiones de segundos, y todo bailado, uno desencadena el otro, a veces el otro, o sea, un pensamiento puede desencadenar la emoción, ¿no? Ya es un proceso como que está unido, que como circular, ¿sí? En donde una cosa desencadena la otra. Lo comento porque, obviamente, y volviendo a la cuestión la que estamos viviendo todos ahorita. Todos en algún momento, bueno, obviamente no en algún momento, más bien ahorita que es muy conocido y que todo el mundo ha escuchado la cuestión del COVID, ¿no? Y que si alguien se contagió, te ha aparecido N cantidad de síntomas, N cantidad de información que tú de inmediato entras en una sensación de miedo, ira, enojo y miedo. Porque dices, ay, ahora y me va a pasar y voy a hacer, y si caigo en el hospital, y si esto, y si el otro, y empiezas, o sea, te estás adelantando a cosas que a lo mejor ni siquiera te están pasando. Y lo digo, bueno, este ejemplo porque obviamente lo tenemos muy latente, pero en una situación de un robo, de alguien bueno, que estuvo en cierta situación y ve algo parecido, a lo mejor le puede ocasionar un ataque de ansiedad o de enojo, aunque no le esté pasando a esa persona, pero ve algo que le recuerda, y eso en automático ella o él se empieza como a sentir mal, o a lo mejor ve un choque o ve una escena que le recuerde algo que le causó algo muy traumático, y que en dado caso ese momento se llegue a pasmar o se llegue a sentir mal solamente por ver algo que ni siquiera le está pasando.
por eso, a eso me refiero con la cuestión y me gustaría reiterarlo, la cuestión de qué tanto influye esa parte de recreación de la fotografía que nuestra mente puede tener al ver o al vivir y ver ciertos episodios. Doctoras. Pienso que cognitivamente siempre va a tener este impacto. Pensemos vimos una película de terror, vimos una obra de teatro de alguien con un monólogo o vimos a la persona de enfrente peleando con otra. De manera instintiva me va a generar una sensación, me va a provocar algo. Puede ser que eso que me provoque se quede ahí, entonces solo es la sensación y es la reacción ante lo que estoy viendo. Pero yo tengo tal vez una historia que, como bien decía Dalia, es directa o es indirecta a través de mis familiares, mis amigos, mis conocidos. Y entonces acudimos a esto que ya nos decía, la memoria, y me lleva a un recuerdo. Y ese recuerdo lo vuelvo a vivir como si estuviese ocurriendo en este momento. En el momento en que lo vuelvo a vivir de esa manera, tenemos la capacidad de volver a sentir como si estuviera ocurriendo por primera vez, con nuevos significados muchas veces, pero también con los significados pasados, y que tiene que ver con tu pregunta anterior. Nos estancamos en las emociones. Sí. Yo me enojé con una amiga hace 10 años y alguien me recordó el nombre, ¿no? Nada tenía que ver con mi amiga, pero yo hice conexión y recordé a mi amiga y me volví a acordar de todo lo malo que me hizo. Y vuelvo a sentir las mejillas que se me elevan de temperatura y vuelvo a sentir, ahora no el hueco en el estómago, sino el estómago tenso. Y ocurre esto que te decía Dalia. Un pensamiento me puede generar un sentimiento o una emoción me puede generar el sentimiento y me puede llevar al pensamiento. Sí, es real que una situación que yo veo desde el exterior me puede llevar al recuerdo o me puede llevar a una vivencia cercana, porque a lo mejor todavía no la mando al recuerdo, me acaba de pasar de manera muy cercana. Ahora, tú tocaste otra parte que tiene que ver con la ansiedad. No me ha pasado, pero los demás dicen, las noticias dicen, y estoy muy expuesta a la televisión. Y entonces, ¿qué tal que me pasa a mí? ¿Qué tengo que preparar? ¿Qué tengo que contemplar? Y si no puedo hacer esto y si no puedo hacer lo otro, y entonces estamos hablando un poco del proceso de la ansiedad, ¿no? Que es esta preocupación por el futuro y un futuro que no tengo cercano. Pero el pensamiento me ayuda a generar toda una serie de creencias y esas creencias me provocan un sentimiento. Y está ocurriendo este circuito que te decía Dalia, ¿no? Yo empecé a pensar que si me va a faltar el dinero, que si va a haber hospital, que si voy a tener, con lo que nos está pasando, si voy a tener oxígeno, si va a haber gente que me ayude, pero me voy a quedar sola, me voy a tener que encerrar en un cuarto. Y fíjate cómo hasta el cómo lo empiezo a relatar, empiezo a hablar cada vez más rápido. Y ya me está generando reacciones fisiológicas. Tal vez ya me empezó el hueco en el estómago, mi corazón ya empezó a latir de manera más rápida. Se me empezaron a secar los labios. Esas son reacciones fisiológicas que corresponden a la sensación y corresponden a la emoción. Pero también estoy pensando cómo me voy a sentir si mi familia no se puede acercar a mí. Si nadie me va a hablar por días. ¿Y qué pasa si sí se pone en la situación muy grave? Nada de eso ha pasado porque, por fortuna, estoy bien. Pero yo ya me fui a un pensamiento futuro. Si te fijas, no tiene que ver con el recuerdo. Bien podría ser el recuerdo, pero bien podría ser una situación futura que me provoca una serie de reacciones corporales que me llevan a generar un sentimiento. Ahora puede ocurrir a la inversa. Ahorita estamos tranquilos y hay un apagón de luz aquí. Y entonces estoy grabando y ya perdí la red. Y entonces me empiezo a sentir nerviosa. Y empiezo a querer reaccionar ante que el internet se va a ir en unos instantes y quiero decírselos, pero no quiero interrumpir el programa. Pero se va a tardar unos minutos, ¿no? En regresar. ¿Y cómo le voy a hacer para reparar? Y si te fijas, yo ya me empecé a mover de algo que puede ocurrir, que me puede provocar reacciones, pero que me va a llevar a pensar una serie de cosas que tendría que resolver.
Y ahí está nuevamente el proceso emocional. Puede partir desde la emoción y desde la sensación, o puede partir desde el pensamiento. No sé si con eso, porque siento que estás como procesando, pero que quieres preguntar algo más. No te estamos escuchando. No, digo, perdón. Digo que preguntas hay muchísimas, pero me gustaría muchísimo que la doctora Dalia nos dijera también su punto de vista. Pues yo ahorita conforme estoy escuchando a Maribel y conforme vamos avanzando en la plática, estoy pensando que en realidad hacía mucho tiempo, no sé, que como especie no estábamos en un peligro tan inminente de extinguirnos. Entonces, ¿qué tan fuerte ha sido esta parte biológica de la que estábamos hablando como desencadenante de todas estas situaciones que están girando alrededor de lo que nos pasa con la pandemia? Eso es algo real, ¿no? Como especie estuvimos amenazados o estamos amenazados con la extinción por un virus. Entonces, si regresamos a lo biológico, es justo desde lo biológico, desde lo más primitivo de nosotros, cómo es que está desencadenándose esta emoción, sobre todo el miedo, ¿no? Hablando de como de una emoción tal vez como muy específica que hemos identificado, ¿no? Cómo este miedo es algo que permea, nos está permeando culturalmente, nos está permeando como sociedad, como especie. Y de ahí justo todos los desencadenantes, ¿no? También estoy pensando en esta situación de la seguridad que nos daba una vida donde lo cotidiano ya era, sí, yo voy a salir a trabajar y mis hijos van a ir a la escuela, yo voy a ir a la escuela, voy a ir al mercado, o sea, tengo la seguridad de una rutina. Y en realidad con esto, lo que yo te daba por seguro en mi vida, tampoco ya no está. Y enfrentarnos a la incertidumbre también da mucho miedo, ¿sí? Aquello de lo que yo creía que podía agarrarme, como algo que sé que mañana, era como llevar a los niños a la escuela, ¿no? A mí me pasaba. O sea, de pronto ya no estaba llevar a los niños a la escuela, de pronto ya no estaba ir al supermercado, de pronto ya no estaba ir al mercado. Entonces, la vida como la conocimos, como especie, como sociedad, también cambió. Y supongo que justo el impacto que ha tenido a nivel emocional la pandemia es porque también ha abarcado las emociones, o sea, lo biológico, lo que nos podía haber puesto en peligro como especie. Fíjate que yo ahorita escuchando a Dania, pensaba ella hablaba del miedo y yo también hablaba del miedo de manera previa, ¿no? Pero pensaba en la otra emoción, en el enojo. Cómo el enojo también se encrudeció porque por un lado pensamos que es un invento, lo siguiente que es un arma, pero además quédate en casa que es de nuestro bien también es como algo obligado, ¿no? Cuando queremos salir, cuando ya no se nos permite esta recreación en el centro comercial, en el parque, en el cine, porque cerraron todos los lugares, o porque yo tuve que estar desempleada porque mi jefe ya no pudo mantener su lugar de trabajo. Cómo el enojo también se disparó ante esto que está ocurriendo y que además, ante el hecho de que yo decía al inicio, ¿no? Las emociones nos acompañan siempre, pero también siempre nos han enseñado a negarlas, a huir, a evadirlas, no las reconocemos. Y como sociedad mexicana no tenemos permitido estar enojados, ¿no? Si te enojas, sí, te o ves la tristeza. feo. Ajá. O la tristeza, sí, ¿no? Tampoco tenemos permitidos, porque como que estás llorando. Y si lo ponemos en género, peor, ¿no? Porque los hombres no deben llorar, por ejemplo. O esto del miedo. ¿Por qué vas a tener miedo? No tendrías que tener miedo. ¿Qué te está pasando? Entonces, esto que tiene como la parte biológica, pues como yo decía, pues también tiene la parte muy social. Y hace un ratito recordaba lo que nos dijo Dalia un poquito antes de comenzar nuestro programa. Cómo esta pandemia que vino a ponernos en realidad la posibilidad de vivir o morir, también se ve afectada, porque
yo decía muy al inicio, irónicamente, es que nos toca cuidar el sistema inmune. Y eso nos da miedo, pero también tenemos que cuidar nuestras emociones, porque si nuestras emociones se alteran, el sistema inmune se altera. Pero al alterarse el sistema inmune, se alteran nuestras emociones. Y viceversa, ¿no? Y tenemos que cuidar el todo, pero al mismo tiempo nos enseñan a no hablar de ello. No puedo estar enojado, no puedo estar triste, no puedo tener miedo. Y entonces las emociones pierden su función, que es protegernos. Porque además, esas 3 emociones las consideramos negativas. Cuando, como decía Dalia, no son buenas y no son malas. Tienen una función. A veces las convertimos en malas o las hacemos disfuncionales. Me hizo recordar la película una película, ¿cómo se llamaba? La de, Dios, Intensamente. Me hizo recordar esa película, que si no la han visto, véanla por favor, en donde una emoción quiere ser primordial a la otra y es ahí todo un caos. No sé si la llegaron a ver. Es infantil. Pero la verdad es que a mí me llamó mucho la atención y me hizo recordar con base en lo que están mencionando, porque muchas cosas las sobajamos, las cuarteamos, las quitamos, las queremos como esconder, cuando en realidad son parte importante para poder seguir y ser las personas que en dado caso pues podemos o somos. Y digo podemos porque hay gente que a lo mejor dice, no, yo no puedo llorar como dijo la doctora, porque no, a mí me dijeron desde pequeño o desde que tengo uso de razón que eso es malo. Entonces, o sea, más bien aquí sería, ¿qué impacto le das a esa persona, a esa criatura o a ese niño desde pequeño a forjar y formar su propio carácter y su propia, pues sí, su propia forma de ser? ¿Y cómo vas tú cambiando a esa persona como padre? O en general, porque también tiene mucho que ver todo lo que vive a su alrededor. ¿Y cómo empiezas tú a que esta personita que en dado caso va bien y que ella sí se quiere enojar, se enoja con su papá y le dice hasta lo que, bueno, su mamá igual y está triste y hace berrinche y lo que tú quieras? Cuando ya empiezas tú a decirle, no hagas esto, no hagas el otro, qué tan bueno y qué tan malo, qué sí está permitido, qué no. Pero antes de que contestemos esta pequeña pregunta y demás que por acá tenemos, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita retomamos. ¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? Contáctanos, te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx. WhatsApp y Telegram 55 12 42 35 75. Síguenos en Facebook como @ZRProduccionesMX, Instagram, YouTube y TikTok como @ZRProducciones. Sé parte del mundo digital. Ser guía para los niños. Podemos validar también, desde validar nuestras propias emociones. Creo que esa es como la palabra indicada y precisa, ¿no? Validar. Y antes de, tal vez, previo a la validación del niño, de las emociones del niño, es cómo yo manejo mis emociones, cómo manejo mi enojo, lo reconozco, cómo manejo mi miedo o permito que me sobrepase, o cómo manejo mi frustración, cómo manejo, en general, cómo estoy manejando estas emociones, cómo las estoy identificando, qué estoy haciendo con ellas. Me las guardo, las reprimo, las expreso de manera muy exacerbada, ¿sí? Entonces, creo que una parte fundamental para poder validar las emociones en los otros, de cualquier edad, es importante también empezar a validar nuestras propias emociones. Doctora Maribel, antes de que diga, ahora sí que nos comente algo al respecto, me llama mucho la atención lo que acaba de decir la doctora Dalia. Empezar a reconocer nuestras propias emociones, pero si nosotros no sabemos, ¿cómo podemos transmitir o enseñarles a nuestros hijos o a las personas que tenemos a nuestro alrededor que ciertas
cosas que te hacen te puede ocasionar un enojo, una tristeza, una ira, un etc. si nosotros no sabemos reconocerlas. Creo que se une a lo que yo quería comentar. Tú hablabas de la película Intensamente. Y creo que la película Intensamente, la niña quiere proteger a sus papás ante el cambio de casa y se queda callada lo que está sintiendo. Aunque lo que está sintiendo tiene mucho que ver con lo que papá y mamá están sintiendo. Y Dalia dijo, reconocer las emociones. Yo me iría tantito más atrás. Creo que tendríamos que quitarle la palabra de bueno y malo a las emociones, de inicio. Luego, justo esto que decías tú y que decía ella, reconocer las emociones en mí, pero antes de reconocerlas pensaría en conocerlas. Y me sumo a las preguntas que hizo Dalia. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? Y por dónde me refiero al cuerpo, ¿no? Tengo un hueco en el estómago, tengo dolor de cabeza, las mejillas se me ponen rojas, se me enchina la piel, que me genera taquicardia. La siguiente, ¿qué me hizo sentir esto? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? Porque a mí me gusta pensar a las emociones como un semáforo. Verde siga, amarillo estamos ahí en intermitente, rojo detente, ¿no? A veces queremos controlar la emoción antes de que llegue, pero la emoción simplemente va a surgir, no es algo que podamos controlar. No es que yo programe mañana ponerme alegre, triste o enojada o furiosa a las 3 de la tarde. Eso no pasa, ¿no? Tal vez a las 3 de la tarde no sé qué vaya a pasar conmigo. Lo que ocurre es que tengo una emoción y esa emoción es una fuente de información acerca de lo que me está pasando. Una vez que yo como adulto conozco todo eso y reconozco todo eso, puedo quizás permitirle sentir al niño sin decirle no lo sientas o sí siéntelo. Para después decirle esto que nos decía Dalia, porque ella hablaba de manejar y yo diría, además de manejar, dirigir. El enojo, porque ya hablamos del miedo y ya hablamos de la tristeza. El enojo me da mucha energía, me hace que ponga límites, me hace que diga hasta aquí, ¿no? Y esa es la parte padre, ¿no? La alegría me da también energía, pero desde otro lugar, más desde el compartir, más desde el contacto. Mientras el afecto pues me vincula y el asco me genera rechazo. Pero ¿qué de lo que me está pasando me hace querer huir, me hace querer poner un límite, me hace querer establecer contacto, me hace querer rechazar un algo porque no me está gustando? Si yo no conozco esa información, pues claro que le voy a decir al niño, no lo sientas, quédate quieto, no te muevas. Y le voy a decir que está mal, porque pues eso nos han enseñado. Yo decía hace un ratito, ¿no? No llores, no tengas miedo y no te enojes. Porque te ves fea, porque te ves cobarde y porque no me acuerdo cuál otro, ¿no? Porque los niños no lloran. Porque los niños no lloran. Pero si te fijas, todos van teniendo leyenda y van teniendo una etiqueta de lo que no quiero que seas. Pero estamos hablando de lo que sientes, no de lo que eres. Y decía, la emoción es temporal. Entonces, lo que estoy sintiendo ahorita tiene que ver con algo que me está pasando y sería bueno que pueda saberlo para saber qué hago con lo que me está pasando. A ver, aquí sí me gustaría enfocar varias cuestiones, porque escucho mucho y ahorita que lo mencionan tanto la doctora Dalia como la doctora Maribel, la parte del saber, conocer, entender qué es lo que ocasiona cierto tipo de emoción en nuestro cuerpo para de esa manera educar a una persona, ya sea ahora sí que un hijo, una pareja, nuestra propia familia en general. O sea, a ver, como dijo la doctora, esto me ocasiona que te detengas, esto me ocasiona un rechazo, esto es no quiero, es etc. Aquí podríamos hablar entonces de que sí se puede educar y tener una inteligencia emocional para no dar o contagiar, porque no sé si se contagie, la emoción a alguien más, por ejemplo, en un hijo, que es lo que yo creo que es
la parte que más, pues más daño podemos ocasionarle ahora sí que un papá a un hijo, porque desde pequeño tú le estás diciendo qué está bien y qué está mal, qué es bueno o qué es malo. Entonces, si tú no tienes algo bien definido o algo bien establecido de lo que una emoción te puede llevar, ¿cómo se la puedes tú transmitir o decirle, sabes qué, hijo, está bien que llores porque te hicieron daño y porque fulanita te hizo enojar? Digo, porque hay gente que también llora y de enojo, como una servidora, ¿verdad? Digo, cosas así. O hijo, no está bien porque fíjate que pelear porque, no sé, alguna razón injustificable. O sí está bien porque defendiste a tu hermanita, pero pues hay maneras de hacerlo. No sé, cosas que pasan. ¿Cómo podemos? Y obviamente estoy hablando de pequeños porque es una formación que obviamente pues está generando gente como ustedes, nosotros, las personas con las que convivimos, que ya más adelante es un daño muy fuerte el que una persona no sepa lo que ocasiona dentro de uno y que no lo pueda ni siquiera decir. ¿Quieres Pero ahora sí Sí, que no sé qué quiera. sí se puede educar en las emociones. Y yo les voy a compartir lo que estuvimos haciendo un poquito con un grupo de chiquitos durante los meses de, ¿qué sería? Mayo, junio, julio. Trabajamos así un tallercito pequeño de emociones y fue muy bonito porque ellos lo saben, inclusive pueden identificarlo y ellos tienen tienen sus propios recursos para poderlos resolver, para identificar la emoción y para saber, por ejemplo, con el miedo, ¿qué puedo hacer? Con la tristeza, cuando yo estoy triste decían, y también eran grupos de, no sé, eran un grupo de niñas de 6 a 8, los chiquitos de 8 a 10, a 12 y los grandes de 12 a 15. Y cada uno tenía sus estrategias para poderse enfrentar o para poder controlar las emociones. Lejos de que tal vez yo les fuera a decir cómo, ellos me dijeron cómo y ellos entre ellos mismos se apoyaban y se decían cómo hacerlo. Entonces, parecería que como adultos, ¿no? Sí les enseñamos con el ejemplo, pero ellos también tienen muchos recursos. Y solo hay que escucharlos, solo hay que ponerles atención. Porque inclusive, por ejemplo, en este tema del enojo, del miedo, eran como situaciones que se entrelazaban, emociones que se entrelazaban, y los chicos, cuando alguien más manifestaba vivir esta emoción, los chicos podían ser apoyo para esta persona que se estaba sintiendo triste, por ejemplo. Los chicos eran su apoyo, sin necesidad de que yo les dijera, bueno, miren ustedes, en la tristeza a lo mejor lo que necesitamos es salir y hablar con los demás y sentirnos apoyados o sentirnos escuchados. Ellos lo hacían de manera muy natural. A veces creemos que necesitamos educarlos, pero ellos nos sorprenden mucho más. Tu micro. Ay. No se oyen. Perdón. Antes de que yo comente algo, me gustaría que la doctora Maribel nos diga algo al respecto. Fíjate que cuando yo te escuché decir inteligencia emocional, a mí un poco el clic que me hace es, yo no educo la emoción porque la emoción surge, ¿no? Que es un poco esto que decía Dalia. Quizás a lo mejor lo que puedo hacer es enseñarle al niño cómo maneje, pero tiene que ver con un modelaje más que con decirle. Yo cómo le hago cuando estoy enojada, yo cómo le hago cuando estoy triste, yo cómo le hago cuando estoy muy alegre. Sumado a lo que nos compartía de el niño está más cercano a este rasgo primitivo instintivo que el adulto. El adulto ya tiene el pensamiento mucho más elaborado y el niño atiende más su necesidad. Entonces, si está enojado, el niño muy fácilmente te dice, no quiero. El adulto le empieza a enseñar a decir, es que no puedes decir que no quieres, ¿no? Pero no tiene que ver con su emoción, tiene que ver con su conducta. Y creo que ahí sí podríamos hablar de cómo le hacemos para que el niño dirija
las conductas que tiene ante las emociones que siente. Y me sumo a lo que decía Daria, ¿no? Toca que los adultos los escuchemos un poco. Y los escuchemos sí en lo que tienen que decir, pero también en su actuar. Lo hemos dicho, o yo lo he dicho en otros momentos, no sé si aquí lo he dicho, como de, el niño está jugando con otros niños y en su juego se enoja. Pasan 10 minutos y dice, ya te perdoné, ya podemos seguir jugando, Sí. ¿no? Porque su necesidad de juego es mayor que su enojo. Los adultos no, los adultos colocamos el pensamiento de, pero ¿por qué le voy a perdonar si entonces me hizo bla, bla, bla? Y lo empezamos a elaborar, que lo llevamos a un sentimiento más combinado con otros, ¿no? Y lo hacemos complejo. Entonces, creo que por un lado tenemos que enseñarles a dirigir sus emociones, pero no de tú tienes que aprender, sino yo cómo te modelo, el cómo yo manejo mi emoción. Y la otra, cómo aprendo a través de tú cómo manejas tu emoción. Y solamente dirijo lo que tú ya estás haciendo en caso de ser necesario, porque no siempre es necesario. A veces el pequeño lo tiene mucho más claro que yo adulta. Sí, suena a respeto. Bueno, me suena a respeto. Me suena así a respetar los momentos de los niños y lo que están sintiendo en ese momento y poder acompañarlos para resolverlo, ¿no? Para que no se quede estancado en la emoción. Si no lo vamos acompañando, como dijiste, Mari, ¿no? Lo vamos, pero justo este acompañamiento viene desde cómo lo estamos modelando, desde cómo nosotros nos vamos, cómo es que manejamos la emoción, cómo es que la resolvemos, cómo es que la vivimos, cómo es que nos sobrepasa, ¿no? Finalmente también en esta parte de, sí, cómo la resuelvo, pero sí también cómo vivo con una emoción, cómo es que esta emoción me puede generar tanto, no sé, lo que me pueda generar, es lo que le enseño al niño, ¿no? Ahorita que las escucho, me acordé muchísimo de mi sobrina, que es la ejemplo más palpable que tengo. Porque me encanta verla, me encanta todo lo que hace. Porque es una niña muy expresiva. Y todo toca. Y todo dice. Bueno, no habla, pero en lo que habla, porque es muy pequeña todavía, tiene 2 añitos, todo habla, todo dice, todo se... Pero es canija, o sea, es canija y nosotros le decimos, va a ser bien cabrón. Porque cuando ella es algo que no le agrada, pese a que no habla, se da a entender. Y manda a todos a la fregada porque la están haciendo enojar o porque no quiere comer o porque no quiere comer eso. Ella quiere otra cosa. Y si algo le causa o le causó algún daño, me refiero a que a lo mejor le golpearon o le rasguñaron o algo, te lo comenta, te lo expresa de una manera que tú dices, no, bueno, o sea, wow. O sea, yo me quedo sorprendida de no, o sea, o sea, yo me encantaría, ojalá y se lo he dicho a sus papás. De verdad, no le quiten esa intención de ser como es. Porque ella sabe lo que quiere y va por eso. A sus 2 años sabe lo que quiere y va por eso. Y le vale que su papá le esté diciendo que no y esto y el otro. Entonces, ¿y cómo tú, o sea, cómo a veces nosotros los damos como, sí, está niño? O sea, ellos no tienen palabra. Pero como lo dijo la doctora, lo dijeron las dos. La importancia de saber escuchar. Cosa que ya de adultos... Y lo quiero hilar, cosa que de adultos somos tan complejos que no entiendo por qué y me uno porque no somos capaces de decir, ¿sabes qué? Es que me lastimaste. ¿Sabes qué? Me ocasionó un enojo terrible que no me hablaras, que no dijeras, que no hicieras, que no ¿Por qué no hiciste tal cosa? O sea, hacemos todo un rollo impresionante. Dicen que luego somos las mujeres las que hacemos más rollos y más despapalles.
Pero es lo que y es lo que he estado yo pensando también, porque vi hace poco varios documentales sobre esto, y cómo, para hablar de un problemita, que fue como el punto de ese momento, bueno, de ese documental, que fue una persona que es un hombre que tenía un problema de disfunción eréctil, ocasionó todo un dilema y todo un problema, y la esposa pensó que lo engañaba y que era gay y que era esto y que era el otro, cuando la persona lo único que tenía es que estaba estresada, cansada, fastidiada de la vida como tal, de su realidad. Era una cuestión de estrés, era una cuestión de muchos factores que ocasiona eso. Y él, por no querérselo decir a su esposa, se hizo todo un drama que yo dije, o sea, es que en verdad a veces somos así. ¿Por qué se nos dificulta tanto? Mi pregunta de los 64,000. ¿Por qué no somos como los niños? O sea, de decir, como dijo la doctora Maribel, ay, no, me caes gordo porque me quitaste mi juguete. Y a los 10 minutos, ya te abrazo y eres mi amigo. Y ya, o sea, ¿por qué nos complicamos tanto la existencia? O sea, ¿por qué? Como dijo Vaslavi, nos hacemos expertos en el arte de amargarnos la vida. Sí. Vaslavi que era sabio. Fíjate que no sé si quieras decir algo más, Dalia. Pues es que tiene que ver con muchas cosas. Sí, desde la familia en la que crecemos, cómo nos enseñan a comunicar nuestras emociones, qué hacemos con ellas, cómo las vamos reprimiendo o cómo no las vamos reprimiendo. Y me parece que el punto es cómo las expresamos, ¿sí? Porque a veces hacemos muchas cosas para evitarlas, y en muchas cosas es como donde surge la complicación, ¿no? Para que no se vea que estoy enojada, entonces le voy a poner una cara bonita, pero para la próxima vez que me diga algo, me voy a acordar de lo que me hizo y le voy a soltar todo lo que tengo guardado, ¿no? Y no nada más de esa vez, sino de años atrás. Entonces, es como si tuviéramos, no sé, como una joya, y encima de la joya le hubiéramos puesto muchas cosas para que no brillara. Y no la podemos ver y no la podemos apreciar porque ya tiene un montón de cosas encima. Es como se une ya ahí el orgullo, la cuestión de por qué tú vas a ser mejor que yo, o por qué tú vas a empezar primero, prefiero ser yo. Bueno, muchas cuestiones que, dado casos, a veces digo, ¿por qué nos complicamos tanto la existencia? Yo no sé si a ustedes les pase, se los comparto. Cuando algo, a mí lo que me ocurre es que me pasa un poquito de ansiedad. Cuando yo quisiera o quiero decirle algo malo, o que le puedo ocasionar a esa persona un enojo, o algún sentimiento de tristeza, o algún sentimiento de amargura, de pánico, o de algo así, me da un poco como de ansiedad, y yo así de, ay, es que le tengo que decir, y así de, pero bueno, ahora sí que me trago respiro, me trago mi salivita y digo, ok, ya, lo tengo que hacer, lo tengo que decir, pero a mí me causa ansiedad, no sé del otro lado qué les pueda ocasionar. Digo, les comparto mi ejemplo. Me encantaría que ustedes del otro lado nos pusieran aquí abajito en los comentarios qué les pasa, qué les ocurre. Igual, a lo mejor con su pareja, no sé, digo, que es como la cuestión ahí de discusión de orgullo o de cuestiones de poder. Tantas cosas que de verdad yo digo, ¿por qué no la complicamos tanto? Doctora Maribel. ¿Y cómo doctora Dalia, perdón. No, adelante. Perdón, es que como estoy pensando cómo este tema de las emociones no es tan sencillo, porque ahorita yo te estoy escuchando y digo, también tiene que ver con nuestras creencias, con lo que yo creo del mundo, con lo que yo creo que es, con lo que yo creo es que soy, ¿no? Inclusive, que creo que soy, entonces tengo que seguir ese
esa estructura que tengo de mí misma, y eso a veces me puede alejar de las emociones, porque entonces no puedo expresar cómo me siento, porque entonces tal vez ya no voy a ser la persona correcta que todos creen que soy, la persona educada, porque si soy una persona, porque las personas que no son educadas dicen las cosas como son, ¿no? No sé, esa es tal vez una de mis propias creencias. Doctora Maribel, por favor. ¿Mande? Que justo yo te iba a decir que creo que lo complejizamos por las creencias, y las creencias tienen una relación es que no quiero que me dejen de querer, no quiero dejar de ser el mejor, no quiero dejar de pertenecer, ¿no? Y entonces trato de postergar lo más que puedo esto que necesito de manera directa decir. También por otros temas, ¿no? Te escuchaba a ti la ansiedad que te generaba, y yo me cuestionaba para mis adentros de qué me hacía a mí tener que decir algo directo, y decía, me he respondido que es mi afán de cuidar al otro, de no decirle algo que le va a perjudicar más que beneficiar, ¿no? Pero a veces eso hace que disfraces las cosas y que no los digas directo. Pero también tiene que ver con lo que te han dicho, ¿no? Porque si eres directa, entonces es que no sabes hacer amigos, es que no te sabes adaptar, no sabes trabajar en equipo. No solo tiene que ver con mi creencia, tiene que ver con lo que se me ha dicho. Y entonces ya se complejizó, porque yo quiero pertenecer a un grupo, quiero saberme amado, quiero saberme reconocido. Y esa necesidad la tenemos todos en mayor o menor medida. Entonces, pues no voy a hacer algo que creo que me aleja de esa otra creencia, ¿no? El querer pertenecer y el querer ser. Y claro que regresamos como a este círculo del cual hablaba en un momento Daria, ¿no? Esta creencia me lleva a un sentimiento, y el sentimiento me lleva a una creencia, y se vuelve bidireccional. Levanté la mano porque me acordé muchísimo de algo y me gustaría compartirlo, porque una cuestión de ser directo, como lo dijo la doctora Maribel ahorita, yo lo viví muy apegado porque, bueno, yo soy del norte del país, de la Ciudad de México, para las personas que nos ven de otros lugares, que no es de la República Mexicana. En la parte de arriba somos un poco más cortantes, más directos, más concisos, y solemos hablar muy fuerte y bueno, eso de los cantares y demás, bueno, es aparte. Pero es gente que normalmente tú crees que está enojada, pero no está enojada. Así es en la parte de allá, o sea, así son. Cuando yo me vine para la Ciudad de México, al principio me costó mucho trabajo, porque yo sí era muy de, no, sí, me vale, no, esto, el otro, o sea, sí era muy directa. Conforme va pasando el tiempo, y obviamente tú estás en un sistema con personas que, bueno, te vas acostumbrando a su estilo de vida, vas como formando otro tipo de forma de ser. Y aquí lo quiero yo rescatar, porque la doctora dijo algo muy importante. Uno quiere ser parte de, y también la parte de no lastimar a. Y cuando yo me di cuenta de ciertas cuestiones, dije, uy, no, pues creo que mejor le bajo 3 rayitas, porque sé que esto, pues a lo mejor a la persona no le agrada. O esta persona pues quiere que se le diga de tal manera, pues porque hace tal cosa. Entonces, como que empiezas tú a dosificar tu forma de ser y la mermas. Y también te ocasiona un problema muy serio, que no hemos hablado también de la cuestión física. O sea, al momento de que tú mermas y no eres 100% esta persona que en dado caso prefieres mejor tragarte la emoción a decirla, puede ocasionar cuestiones físicas. ¿O no, doctora? Por favor.
No la escucho, doctora, ahora sí que no las escucho. Sí, obviamente que sí hay una repercusión física porque somos un todo, no está por acá la mente, por acá las emociones, por aquí el cuerpo, sino en en este todo impacta todo, ¿no? Lo de afuera nos impacta inclusive físicamente y entonces nos estamos guardando el enojo o estamos muy nerviosos y presentamos cuadros de colitis, de gastritis, dolores de cabeza, taquicardias y mucha sintomatología que tiene que ver con la represión de las emociones o de la represión de nuestros actos, de la expresión de nosotros como somos de manera original y auténtica, ¿no? Es como irnos guardando, como dijo Mari, o sea, para ser aceptados, pero también ser aceptados y ser reconocidos es como el precio que tenemos que pagar para ser aceptados y reconocidos, o que creemos que tenemos que pagar. ¡Sas! Doctora Maribel. Fíjate que yo sumándole a lo que dice Daniela me quedé pensando que te decíamos, la emoción parte de una sensación y esa sensación tiene que ver con la fisiología, ¿no? Y cuando dejamos de escuchar la emoción por querer pertenecer, por querer agradar, por querer ser querido, pues dejo de escuchar esta reacción fisiológica. Creo que en el costo es como normal que eso que no escuché me vaya gritando cada vez más fuerte. Y entonces yo hablaba de un hueco en el estómago, ¿no? Hablaba de una taquicardia o hablaba de un enchinamiento de piel. Y posiblemente se me convierta en esa famosa colitis o en ese dolor de cabeza. Tú decías intensamente y ilustrativamente, en intensamente el enojo le vuela en la cabeza cuando se enoja, ¿no? ¿Qué nos ocurre a nosotros? Hay personas que sienten presión en la cabeza cuando justo llevan un rato enojadas pero no han querido hablar. Por ejemplo, ¿no? O esta parte del temblor. Sé que hay personas que pueden estar como temblando, bien sea por el enojo o bien por ser de temor, pero después se vuelve, pongámosle la palabra crónico, no porque necesariamente le estoy diciendo de manera correcta, sino eso que dejé de escuchar a nivel de sensación y emoción, parece que después me dice, hey, aquí estoy presente. Y es el costo, pero al mismo tiempo me parece que es la solución. Porque justo cuando se me vuelve en un problema crónico, sí o sí estoy obligado a verlo. Porque el dolor, que hay quienes lo caracterizan como otra emoción y hay quienes lo caracterizan como un sentimiento, el dolor me hace que voltee a ver ese cuerpo, que lo atienda. Y las emociones en realidad, eso nos dicen desde el inicio, hey, veme, atiéndeme, algo te está pasando y yo estoy aquí para que veas lo que te está pasando, como nos lo relata la propia película. Sí, y justo ahí es la importancia de estas pláticas, porque es mucho más fácil culturalmente atender al cuerpo como una entidad separada de la mente, del espíritu, de las emociones. Entonces lo vamos atendiendo y vamos con un médico y nos da para el dolor de cabeza. Bueno. Y nos da para la gastritis. Y nos da para esto, pero en realidad no estamos atendiendo al cuerpo sin darnos cuenta que no nada más es el cuerpo el que está sufriendo, sino también que todos nosotros, como toda la parte integral, como un todo, está sufriendo también, ¿no? Que el cuerpo lo está expresando, pero que el sufrimiento no nada más es físico. Y ahí la importancia, repito, de dar a conocer estos temas con las personas, ¿no? Para que ellos puedan decir, tal vez me está pasando esto físicamente porque tiene que ver con algo que tengo guardado, que no tengo consciente, pero que mi cuerpo lo está expresando. Ahorita que lo mencionaban, algo que digo, yo se los comparto y abajito voy a poner algunos links de algo que estuve leyendo sobre las enfermedades que ocasiona justamente esto que están mencionando las doctoras. El estar triste, el estar enojado todo el tiempo, el estar estresado, el estar de diferente manera,
lo que ocasiona. Y estaba yo leyendo que, por ejemplo, una persona, no lo quiero decir como algo científico neto, pero es algo que sí nos están compartiendo y que yo la verdad al leerlo le vi como coherencia, porque obviamente pues, las emociones fisiológicamente, te encabronas, perdón, te enojas y te tiembla el cuerpo, te duele la cabeza y demás, y mencionaba que por ejemplo una persona que es diabética es porque fue una persona muy triste en su vida. Una persona con cáncer es una persona que se estuvo reprimiendo emociones y dependiendo de en qué tipo de lugar es el tipo de emoción que se guardó por muchísimo tiempo, ya sea estómago porque era una persona que estaba siempre enojada, colon igual, que era una persona demasiado irritable, etc. Y así sucesivamente, ahora sí que sucesivamente decía ciertas características de ciertas enfermedades emocionalmente hablando, y cuando yo lo leía, la verdad es que a mí se me hizo muy coherente. Yo cada vez que, digo, y lo comento de esta manera, ahora que se está aprendiendo a conocerse uno mucho más, porque no crean, uno también hace la tarea como debe de, y tratando de hilar, porque no somos ahora sí que un ente separado, como lo mencionó la doctora Dalia, somos un ente único y ahora sí que general, no separado. Yo siempre trato de ver, a ver, me enfermé de la gripa, ¿qué significa emocionalmente esta parte, no? Y luego me pongo a pensar porque me pasó una vez, no, es que cuando te enfermas o te quedas afónico es porque no le dijiste a alguien lo que quería realmente y te ocasionó una tristeza o un enojo muy fuerte. Y lo empiezas a pensar y dices, no, pues a lo mejor y sí, porque pasó esto, ¿no? Y entonces lo hilas tanto lo científico como lo emocional, por así decirlo. Entonces a mí se me hace muy coherente, muy coherente. Y todo lo que estamos viviendo lo palpamos netamente, porque somos, ahora sí que toda la irritabilidad que se ve es impresionante. Pero por favor, doctoras, para ya ir cerrando también con este tema. Fíjate que en lo que viste, no sé, Dalia, no lo estoy viendo ahorita en este momento, pero ante lo que dices, a mí me gustaría decir que no todas las enfermedades son iniciadas desde una emoción callada o negada. Lo que es una realidad es que la enfermedad sí me va a generar emociones. Y como dices, hay estudios donde hay enfermedades que tienen que ver con emociones que callan. Ante esto que tú mencionabas de no podría mencionar a alguien específicamente, a mí me gustaría compartirte un libro de inicio que se llama La enfermedad como camino, que enmarca un poco esta situación que nos estás comentando. Como a veces eso que me guardo me lleva a enfermar el cuerpo y voy resolviendo cosas a través de curar ese cuerpo y como Dalia nos decía, ¿no? De manera dividida. Y hay otro libro que no recuerdo el nombre del libro, pero sí recuerdo el nombre de la autora, que se llama Fina Sanz, que nos habla de, a veces también le atribuimos funciones a los órganos que no tienen y hacemos que enfermen porque les colocamos funciones que no tienen. Y así como hablamos de las emociones tienen funciones, pues me parece que los órganos también tienen ciertas funciones y sería muy valioso que los cuidemos en función de ello. Si juntamos que la emoción no la dejamos que hable y que al cuerpo no lo dejamos cubrir su función que tiene de manera natural, pues así como tú lo dijiste, ¿no? Suena muy lógico que en algún momento se colapsen, enfermen y entonces sí tengamos que atenderlos. Dalia, ¿tú quieres agregar algo? Pues es que me parece que lo que dijiste fue muy gráfico y muy explícito en cuanto a lo que estábamos hablando de la unión y de las creencias otra vez, ¿no? De las creencias o de esta creencia que ha sido como muy actual en cuanto a que todas las enfermedades tienen que ver con una emoción. Es cierto, no todas las enfermedades tienen que ver con una emoción, pero sí hay que atender al cuerpo cuando está hablando, cuando nos está diciendo, oye, está pasando esto, puedes revisarte, puedes revisar de dónde, puedes revisar
qué está pasando tal vez en este momento en tu vida, o cómo estar enfermo te impactó, ¿no? Como lo que estábamos hablando, Sai, con lo que estaba platicando Sai con nosotras al inicio antes de iniciar la transmisión, ¿no? Cómo también, a partir de un proceso de enfermedad, es que surgen las emociones, ¿no? O se acrecientan, o las sientes más, o las vives de manera más, como las percibes más. Más palpables. Ándale, sí. Tuve un problemita con mi cámara, entonces en lo que se carga, aquí, pero ya las estoy escuchando. Sí, bueno, la verdad, dije yo cerrar porque, digo, ya, aunque no lo crean, ya vamos por la 1:30. Y se me hace muy interesante, de verdad, cómo algo tan... Es que no quiero decir superfluo porque no es superfluo, la verdad es que algo tan simple, por decirlo de alguna manera, que son las emociones, y lo pongo entre comillas, que a veces muchos de nosotros a veces no les ponemos atención como debería, ocasiona todo un conflicto tanto físico como emocional. Y no personas, señores y demás, no. No es que no sea importante que el trabajo, por ejemplo, de la doctora Maribel y la doctora Dalia, es que digan, ay, no, es que la mente, la cuestión psicológica no es importante, solamente es la cuestión física. No, creo que, y más en estos momentos lo hemos vivido, la cuestión mental es la que debemos de ponerle un punto muy importante, porque de ahí es la base de todo lo demás. Así como cuidamos también nuestro cuerpo, debemos de cuidar nuestra mente, debemos de ir con especialistas para que también nos sepan decir cuando nosotros no sabemos por dónde, pues que ellos nos digan o que nos den como una pequeña ayudadita de, a ver, te pasa esto porque, ¿qué pasó? ¿No? Casi. Y de verdad que de la mano te ayuda muchísimo. Y de verdad me gustaría, de verdad, que ustedes tuvieran la oportunidad, si algo les pasa, que lo hablen. No pasa absolutamente nada más que nos sintamos mucho mejor. Doctora Dalia, doctora Maribel, por favor, algo con lo que quieran cerrar. Pues yo agradecerles a las dos, a Mari. Gracias, Mari. Y a ti, Sai, porque me estoy sintiendo muy cómoda aquí con ustedes. En realidad es como, es una plática. Es algo que parece que tomamos un tema muy complicado. Ah, yo pensé que iba a decir que tomamos el café. También. Tomamos el café y el té y las galletas. Pero era algo tan complicado, parece que lo hicimos más digerible, ¿no? Entre las tres, por los puntos de vista de cada una de nosotras, para que los demás pudieran, no sé, tal vez aclarar algunas situaciones que todavía no tenían todavía muy claras. Y exacto, con este tema de la pandemia, retomar el asunto de la salud mental y de la salud emocional como parte fundamental de la vida de las personas, porque durante mucho tiempo no se veía, no se le dio tanta importancia como ahora, desafortunadamente. ¿no? Exactamente. Desafortunadamente, pero el foco está ahí, y ya está en la mesa de discusión, ¿no? Ya se ve, ya no es algo que estaba como nada más para determinados grupos. Yo no me acerco con un psicólogo porque van a decir que estoy loca, justo. Y todas estas creencias, otra vez hablando de creencias, se tuvieron que ir quitando para poder recuperarnos. Así es, exacto. Justamente la doctora dijo algo muy importante. La importancia de también saber y ponerle un foquito ahí en nuestra mente de, a ver, pon atención acá, yo también necesito que me ayudes y que me pongas atención. Doctora Maribel. Las emociones como un semáforo. No la escuchábamos, doctora, perdón. Un semáforo que me quieren ver. Te decía
que... ¿Ya me escuchan? Ya. Sí. Ya no. Ahora sí, ahora no. ¿Me escuchan? Ya. Te decía que yo quiero retomar como... Ok, ¿listo? Sí, ya. Bueno, que me está protegiendo. Ya no. Pero también creo que esto que nos regala Dalia, creo que el internet dice que ya no quiere que diga nada. Si gusta, doctora, apaga la cámara también como a mí para que pueda decir ahora sí que la idea. Yo creo que a lo mejor es irse al internet. A ver, cuéntenme ya, ahora sí me escucho. Ahora sí, Sí, le sí te escuchamos escucho. perfectamente, doctora. Fuerte y clara. Díganos. Muchas gracias. Les decía que quería retomar la idea de lo que para mí el quitarle la emoción, decir buena o mala, fue pensarla como este semáforo que me permite avanzar. Cuando se hace presente, me parece que el rojo está muy latente para que yo haga una pausa y cheque qué me está ocurriendo y qué quiero hacer con lo que me está ocurriendo. Pero con esto que decían de lo que hoy nos acontece, que es la pandemia, creo que podríamos pensar en qué hago para no enfermarme o qué hago para cuidarme. Pensando sí en la salud mental, que hoy afortunadamente esta situación dijo procurémosla, pero también pensándola en esa unión con la salud física. Como decía hacia al final, ¿no? A veces le colocamos o le pedimos más al cuerpo de lo que puede dar. Exacto. Pero también a nuestra salud mental a veces le pedimos que sea mucho más de lo que yo presente un proceso ansioso, que yo presente un proceso de enojo, es que me está ayudando a resolver una situación que tengo enfrente, aunque parezca muy desastrosa en el momento. Entonces, pues ojalá esto sea una bonita invitación a, voy a usar una emoción, a perderle el miedo a la emoción que puedo tener para que me ayude a resolver lo que sea que me esté pasando. Y que mi cuerpo no lo enferme más de lo que tal vez no podría enfermarse, pero también que si estoy enfermo, el que tenga una emoción a raíz de lo que enfermé, sea para ayudarme y no para perjudicar mi propia salud física. Wow. Creo que la doctora Maribel englobó todo el programa, de verdad. Porque creo que el punto aquí es no complicarnos la existencia. Yo sé que a veces es muy complejo, pero de verdad yo creo que aquí el punto es eso. Y que de verdad tengamos la valentía, me incluyo, tengamos la valentía de decir, no, sí, no quiero, me agrada, no me gusta, y de empezar a defender nuestro yo, ahora sí que nuestro ser, y desde ahí ya, ahora sí que empezar a educar tal vez a la gente que está con nosotros y que nos rodea, para de esa manera, pues obviamente fluir de una mejor relación en todos los sentidos. Doctora Dalia, por favor, díganos sus redes, teléfono, dónde la podemos contactar si alguien gusta tomar ahora sí que algún tipo de terapia, plática y demás con usted. Sí, gracias. Bueno, yo estoy en Tlaxcala. Tlaxcala. Nuestra página de Facebook es Ítaca Psicología y Psicoterapia. Y ese es el medio por el que, en ese están todos los datos para que me contacten. Ok. Doctora Maribel. Yo con gusto para alguna duda, algún comentario, si para atención, me pueden encontrar en el número 55 49 28 42 64. Perfecto. Pues la verdad lo único que yo puedo decir ante esto es, síganos, escríbanos, díganos por favor sus puntos de vista,
qué es lo que les ocurre cuando sienten ciertas emociones, ¿saben? ¿Lo saben identificar? ¿O lo guardan? ¿O lo dejan como que, no pasó nada? ¿O si son de las personas que dicen literal, me pasó esto, no lo quiero? Díganos, por favor, compártanos. Este programa es para ustedes, para que aprendamos juntos y de verdad, a nosotros nos da un gustazo, pues del otro lado, que estas pequeñas charlas con personas con especialidades y con este conocimiento que, bueno, o sea, de verdad, nos pueden aportar infinidad de cosas para que podamos estar muchísimo mejor. Así que aquí abajito les vamos a dejar, aquí abajito en la descripción vamos a dejar, o en la parte de arriba para la gente que nos ve en Facebook, vamos a dejar los datos de la doctora Dalia, de la doctora Maribel, así como también todas nuestras redes sociales en donde nos pueden ver, escuchar, interactuar, escribir y demás. Así que por favor, díganos qué temas les gustaría escuchar, díganos su punto de vista. Este programa es para todos ustedes. Así que nos pueden escuchar y contactar por @misikeyoFB o @misikeyo. Ahí nos pueden contactar, ahí nos pueden ver y demás. Muchísimas gracias, me despido de verdad con todos ustedes. Muchas gracias, doctora Dalia, muchas gracias, doctora Maribel. Y nos estamos viendo el próximo viernes a las 8:30 de la noche por estas diferentes plataformas. Muchas gracias, un placer y nos estamos viendo en la próxima. Bye.